Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días. Soy Víctor Castañeda y pues yo estaré facilitándoles la materia de optativa para este semestre, ¿no? Y bueno, la intención es explicar un poco cómo funciona la mente para sacarle provecho desde el lado empresarial, desde el lado administrativo, y que ustedes tomen como ciertos consejos, ciertos conceptos para sacarle provecho a su cerebro, para que entendamos cómo funciona, para que entendamos cuáles como sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y al final de este video ustedes puedan entender un poquito más de cómo opera el cerebro y por qué actuamos como actuamos en diferentes situaciones, ¿no? Y para esto me gustaría iniciar como con una reflexión que hace Josh Kaufman, que dice que si las personas no tuvieran necesidades ni deseos, las empresas no existirían. Y si nadie fuera capaz de satisfacer esas necesidades y esos deseos o no estuvieran dispuestos, las empresas no podrían funcionar. Entonces, una organización, una empresa se conforma y existe para poder satisfacer deseos y necesidades entre las personas y así capitalizarlas, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo funciona la mente. Aquí iniciamos con un video de un autor, un científico, periodista científico que se llama Stanislav Berbach. Él es un periodista científico de Argentina y él nos da unos consejos de cómo podemos sacarle provecho y por qué es que llegamos a ciertas situaciones en nuestro cerebro que a veces no entendemos. Miren. Asociar de productividad con creatividad. Bueno, la creatividad no es un día una buena idea, sino que cuanto más se produce, cuanto más se crea, cuanto más se genera ideas, más chance de que esas ideas buenas que sean creativas. Entonces, todo proceso creativo o proceso de innovación en una compañía empieza con muchas ideas, muchas. Una de las formas más eficientes de hacer eso, y difíciles, es no fijar. Cuando uno piensa una idea, quiere compartir con el equipo, inmediatamente se juzga. No, esto no lo vamos a poder hacer. No hay el dinero suficiente. No, la tecnología no está preparada. Entonces, ¿qué sucede? No hay creatividad. Uno termina diciendo lo que siempre dice. Entonces, el primer principio de productividad, ¿no? Cuando uno quiere producir mucho, es dispararse una hora sin jugarse, sin editarse, sin pensar en el dinero, etc. Vas a tener un material enorme, en general cuando yo estudio las compañías, que ellos hacen 100 ideas en 60 minutos. Cuando después miran hacia atrás las 100 ideas, dicen, wow, podemos conectar esto con esto, con lo otro, no empieza a pasar ahí la creatividad. El cerebro es un órgano que gasta mucha energía, sobre todo la parte racional, que es la que usamos mucho en el trabajo. Entonces, como decías, algunos consejos para ser más eficiente. Una es pensar tu día en bloques de energía. Por ejemplo, si vos llegas a tu oficina, chequeas el mail y te borrás, estás gastando un poquito. Si levantás el teléfono y arreglás una reunión con un colega, estás gastando un poquito más. Bueno, ¿a qué hora, cuándo podés? Mirá la agenda, te lleva un poco más de esfuerzo. Ahora, si te sentás a preparar una presentación para el board, mucha gente, ¿no? Tenés que pensar qué le voy a decir, cómo lo voy a presentar. La gente en general hace exactamente eso. Llega, borra los mails, va a la reunión y después de la tarde se pone, lo que él llama, me pongo a trabajar. Pero ¿qué sucede? Estás mucho más cansado. Porque viste toda la mañana gastando de a poquitos energía. Llega a las 2 de la tarde y estás cerebralmente muy cansado. Entonces, primera propuesta es alternar todo. Llegar a la mañana, no abrir la computadora, no ir a ninguna reunión, apagar todo y ponerse a trabajar en la presentación. Cuando vos te descansaste a la noche y tuviste un buen desayuno, venís con la pila llena de energía. Y es cuando más necesitas para la presentación. Y después te queda un poquito para los mails y las cosas rutinarias. Entonces, esa es una propuesta interesante. Otra es el tema de las distracciones. La distracción, la gente se frustra mucho, porque piensa en qué puntos son, lo distraen. Y la distracción es algo que el cerebro ama hacer. No es culpa tuya, es culpa de tu cerebro. ¿Por qué? Si yo estoy charlando con vos y me entra un mail, o si yo tuviese el teléfono prendido, voy a querer distraerme. ¿Por qué? Porque es más fácil chequear mi mail que charlar con vos. Yo gasto mucha electricidad porque tengo que pensar lo que digo. Chequear un mail no pienso nada. Entonces el cerebro ama distraerse. Con lo cual, la única solución para evitar las distracciones en el trabajo es apagar todo durante cierto tiempo. No me molesten de estar
60 minutos trabajando en este proyecto, no poner el vibrador o el silenciador, apagarlo, porque si no vas a estar tentado en ver, ¿no? Y escribirte, en 61 minutos miro la Blackberry, no antes. Si no vas a estar como ansioso. Al principio cuesta mucho, pero después se convierte en un hábito, y la gente es mucho más eficiente, se equivoca menos y tarda menos en el trabajo. Pero estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. Otra cosa importante sobre la eficiencia del cerebro. Cada uno de los seres humanos tiene un punto de eficiencia perfecto, que requiere cierta cantidad de neurotransmisores. Cuando hay muchos, te estresás. Cuando hay pocos, te aburrís. Necesitas una cantidad óptima. Lo que es importante que no suceda en las compañías es que tu cantidad óptima puede ser muy distinta a la mía. Si vos sos mi jefe y vos pretendés que yo trabaje como trabajás vos, seguramente vas a estar errado. Vos me vas a exigir como te exigís a vos, y yo necesito otro nivel de exigencia. Por ahí necesito más, o por ahí necesito menos. Entonces, un aprendizaje muy grande de las compañías es, yo jefe, yo que tengo personas a cargo, no puedo pretender que los demás trabajen como yo. Porque mi curva óptima de desempeño es distinta a la de los demás. Y ahí entra la herramienta del autoconocimiento. ¿Cuánto necesito yo exigirme para hacer performance? ¿Cuándo me paso que me estreso? ¿Cuándo estoy aburrido? ¿No? Y eso se trabaja. Uno va armando los proyectos. Este es muy aburrido. Bueno, ¿qué necesito para subir? Este estoy muy estresado. ¿Qué necesito para bajar? Ok. Bueno, y si nosotros, en función de lo que dice Stanislao, entendiéramos o viéramos cómo está funcionando el cerebro, hagan de cuenta que si nosotros le tomamos una fotografía al cerebro, se vería como una ciudad iluminada por la noche, en donde las calles más iluminadas son la conexión entre neuronas más común, ¿no? Por ejemplo, si ustedes levantan una mano, se conectan o se iluminan una serie de neuronas, ¿no? Se comunican unas con las otras. Para comunicarse esas neuronas unas con otras se requieren neurotransmisores, que es lo que él decía. Y el nivel de neurotransmisores va a determinar mucho nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, dopaminas, endorfinas, serotoninas. Y esto hace que actuemos de tal o cual manera, que tomemos tales o cuales decisiones. Fíjense, hay algo que dice o decía este Robert Frost, que era un poeta de Estados Unidos, que el cerebro es un órgano maravilloso. Empieza a trabajar desde que te despiertas y no para hasta que llegas a la oficina, en nuestro caso, hasta la escuela o hasta la universidad. Y esto tiene una razón. Imagínense, bueno, primero vamos a hacer una actividad en donde ustedes tengan ahí a su disposición. Esto me parece que lo hicieron una actividad ahí mismo en la plataforma, en donde ustedes puedan subir o describir su actividad diaria, ¿no? En esta actividad diaria ustedes van a poner desde que se levantan hasta que se duermen. Una actividad normal, una actividad rutinaria, pues. No hay que descubrir el hilo negro, solamente hay que hacerlo como actividades promedio. ¿Sale? Eso lo suben y ahorita vamos a ver para qué. Imagínense que estamos y retomamos a Robert Frost, ¿no? Que llegamos a nuestra actividad, a nuestra responsabilidad y nos da sueño, ¿sí? ¿Saben qué sucede? Que no, tenemos el síndrome de las cavernas. Un síndrome que dicen desde hace 13 millones de años, ahí dice 100,000, pero 13 millones de años para atrás, desde que empezábamos a hacer Homo sapiens, el hombre tendía a estar en cavernas y lo primero que se preguntaba al despertarse era estar en modo de alerta y saber si estaba vivo, si estaba completo, si no había sido atacado. Entonces, el nivel de estrés de aquel entonces era muy alto. Ustedes lo comparan con el nivel de estrés de ahora y ahora no hay ningún estrés. Ahora el estrés es muy distinto. Ahora el estrés son presiones intangibles. En aquel momento eran presiones muy, muy, muy tangibilizadas. Si había un depredador que estuviera al acecho, si no podías comer, si no tenías comida, si te enfermabas, cualquier cosa era muy, muy potente, no como nuestros días. Entonces, en aquellos momentos, imagínense, vamos a ponerle un nombre a esta persona, a este hombre de las cavernas, vamos a ponerle Román. Y que Román se levanta bien temprano y lo primero que ve es sus extremidades y dice, ok, estamos completos. Y luego observa alrededor y ve que su comunidad está completa. Una vez que ya se percata de ello, entonces decide salir de la cueva, ¿no? De la caverna, y lo único que tiene que hacer es, antes no había trabajos como tales, pero sí había que salir a comer, salir a cazar.
Y esto lo haría por lo general en una vereda de un río tal vez, y empezaría a recolectar. Acuérdense, en aquel entonces éramos cazadores-recolectores, y cuando empezaba a recolectar, pues que veía una frutita acá, una hierba por acá, tal vez se encontraba con una pequeña presa para alimentarse, y ya, pónganle que iba con los brazos llenos, pero de repente a esta persona, a este humano, se le atraviesa por ahí un depredador, una boa enorme. Y entonces lo primero que le sucede es que toda la sangre empieza a irrigarse a las extremidades, a las manos, a las piernas, y su primer instinto es huir, porque siempre en primer orden es jerárquico, antes que comer hay que estar vivos. Al salir de esa situación de peligro y al sentirse ya en situación segura, este hombre, vamos a ponerle otra vez Román decide regresar a su cueva, derrotado, sin comida, pues porque hubo un depredador que lo atacó. Entonces, si ustedes se ponen a analizar la situación, el entorno en el que entonces se vivía, había mucho estrés, había demasiado estrés, había que estar alerta de todo, de depredadores, porque ahí sí dependía tu vida del día a día. O sea, cualquier paso en falso y podías caer en una trampa, te podía cazar un tigre, te podía cazar un mamut, qué sé yo. Entonces, lo que sucede hoy en día es que nuestra biología no está programada, o más bien está programada para condiciones de vida de hace 100,000 años. La vida de hoy es muy sedentaria, demasiado sedentaria. Tú te pones a analizar cómo vivimos hoy y hemos crecido, pero para estar sentados. Miren la manera en que tomamos clases, de manera sentada, de manera pasiva. No estamos en constante movimiento como en aquel entonces sí se hacía. Antes la escuela, fíjense, todavía 5,000 años antes de nuestra era, la escuela o las universidades eran muy prácticas. Tú caminabas con el maestro, con el sabio, y te iba transmitiendo conocimiento conforme ibas viviendo la experiencia. Hoy en día no, hoy en día es lectura, es computadora, es investigación, es muy pasivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos evolucionado muy rápido en cuestiones de labor o sofisticadas para lo que nos pide nuestra biología humana. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a nuestro trabajo o cuando llegamos a la escuela, aunque tengamos toda la disposición de trabajar, toda la disposición de poner atención, nos da mucho sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a entrar en modo avión, en modo de descanso. El cerebro lo que quiere es estar en momentos o ahorrar energía para poder estar alerta en momentos y para poder huir en momentos de peligro. O sea, porque ese va a ser nuestro instinto, estar en modo de urgencia cuando haya modo de peligro, perdón, cuando haya peligro y poder huir, poder estar vivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día la comida abunda, los depredadores ya no. O sea, ya no hay que estar en constante movimiento, ya prácticamente nos la pasamos el 70% del día sentados o hasta acostados. Pasamos más tiempo en actividades sedentarias, en trabajo de oficina, ver televisión, estar en el celular, estar en la computadora, que estar caminando, estar trasladándonos a pie, estar en constante movimiento físico. Las amenazas actuales son patologías cardíacas, la obesidad, la diabetes, el Alzheimer y fatiga crónica. Esto debido a nuestros hábitos de consumo o de ingesta calórica también. Estamos consumiendo demasiadas calorías para lo que estamos quemando. Eso, aunque ustedes no lo crean, perjudica mucho al cerebro. De hecho, estudios recientes, y si no me creen, pueden consultar un libro que se llama El cazador de cerebros de Pérez Tupiñán. Y en ese libro él menciona que se ha descubierto recientemente que las enfermedades de tipo cerebrales tienen que ver mucho con la alimentación, como por ejemplo el Alzheimer. Tienen que ver o están muy intrínsecamente ligadas a cuestiones de diabetes o de nuestra alimentación en general. Por lo tanto, hay que cuidar mucho lo que consumimos. Entonces, nadie está hecho para los hábitos de la vida actual. Nuestra vida es muy pasiva, muy tranquila en comparación a lo que era hace algunos o hace muchos años. Ustedes al hacer esta actividad que les pedí, seguramente van a puntuar o a evaluar cómo están en su alimentación, cómo están en su actividad física, cómo están en su descanso y en el sueño, qué tanto toman el sol y su estado de ánimo, ¿no?
Del 1 al 10, siendo el 10 el muy bueno y siendo el 1 el muy malo. Hay que sumarlos, sumar esa puntuación y sacarla en promedio, es decir, dividirla entre 5. Y esa puntuación es la que ustedes tienen más o menos como promedio de vida, como promedio o estilo de vida más bien, ¿sale? Lo ideal, y aquí les recomiendo que sean sinceros con ustedes mismos, es que esta puntuación sea en promedio mayor al 8.5. Si tenemos una puntuación baja, entonces habría que tomar en cuenta o habría que poner atención en alguno de los rubros que acabamos de mencionar. Aquí les voy a dar unos consejos que pueden ser útiles para mejorar el rendimiento cerebral. Primero que nada, hay que consumir alimentos de buena calidad. Todo esto es sistemático o sistémico. Si tú comes chetos, vas a terminar pensando chetos. Hay algo bien interesante aquí. Resulta que también el cerebro, se habla de que hay un segundo cerebro en nuestro organismo y ese cerebro está en nuestros intestinos. Ahí hay algo que le llaman la microbiota. Esa microbiota es la que absorbe los nutrientes de toda la comida. Si tú no tienes una buena microbiota o no te has cuidado bien la microbiota, entonces puedes tener problemas de fatiga, problemas de pensamientos, de irritabilidad, incluso de toma de decisiones demasiado agresivas, por llamarlos de alguna manera. Entonces, algo que tenemos que evitar es alimentos modificados que contengan antibióticos o hormonas, es decir, alterados. Hay que evitar el azúcar refinado. ¿Qué es esto? Que cuando tú consumes un alimento como el azúcar, que fue refinado, que fue modificada, la molécula ya no es la misma que cuando sale de la fruta. En este caso pudiera ser de la fructosa o de la misma caña de azúcar, etcétera, etcétera. Al refinarla, la molécula se vuelve más difícil de ingerir o de ingestar para el organismo, por lo tanto te tardas más en poderla metabolizar. Entonces también hay que evitar alimentos procesados y demasiado rico en calorías, ¿no? Como por ejemplo la comida rápida, los enlatados, etcétera, etcétera. Como les decía, es algo sistémico. Si tú le metes a un sistema materia prima muy buena y el proceso es bueno, el producto va a ser por consiguiente bueno. Si tú desde el inicio del proceso le metes materia prima pésima, el proceso por muy bueno que sea va a arrojar pues lo mismo que obtuvo como materia prima, ¿no? Entonces también otra cosa que hay que procurar es comer cada 2 horas y media, hacer 5 comidas diarias, y yo les recomiendo 3 fuertes y 2 colaciones. En las colaciones no excedernos de las 110 y 90 calorías. Otro consejo que les puedo dar es practicar el ejercicio con regularidad. Al hacerlo durante al menos 30 minutos, esto aumenta la energía y disminuye el estrés. Por lo general, yo lo recomiendo hacerlo por la mañana porque te activa. Esto hace que generes endorfinas, serotoninas que hacen que te mantengas activo, que tu cerebro se prenda, ¿no? Se active. Les recomiendo pasear o correr, saltar la cuerda, realizar yoga, hacer deporte, hacer lo que ustedes gustan, por lo menos 30 minutos al día, pero hay que moverse, no hay que mantenernos tanto tiempo de pie. Incluso ya existen algunas aplicaciones y algunos aparatos que te miden tu movimiento, ¿no? Cuántos pasos, que si corres, que si te moviste, que si te sentaste, que si estás parado, si estás sentado y te promueven el moverte, que no estés tanto tiempo sentado. Entonces, eso lo puedes agregar, pero lo ideal es que te muevas al menos 30 minutos. Otro consejo para mejorar el rendimiento de tu cerebro es dormir entre 8 y 7 horas, entre 7 y 8 horas, ya que esto es de vital importancia. Si tú no duermes, no podrás consolidar el reconocimiento de patrones y la simulación mental. ¿Qué quiere decir esto? Interiorizar las cosas que aprendes durante el día. Todo el cerebro lo que hace es absorber información. Hay una parte que es el inconsciente, que es donde almacenamos como lo que hemos vivido, las cosas que son como que le dan sentido a lo que vamos aprendiendo. Y si tú no duermes y si no descansas estas 7 u 8 horas, no vas a consolidar esa información y por lo tanto puedes tener pérdida de esta información. Además, el dormir contrarresta la falta de fuerza de voluntad. Resulta que para tener fuerza de voluntad necesitas energía y para tener esa energía necesitas dormir, ¿no? Además, también realizas mejores tareas creativas, que la creatividad no es otra cosa más que resolver problemas. Y otra recomendación es que dejes de ver pantallas 1 hora antes de dormir, ya que al ver tu pantallas, ya sea de teléfono, de tablet, de computadora, de televisor, lo que haces es estimular al cerebro
No sé si les ha pasado que de repente tú estás viendo la televisión y tenías sueño y al ver la televisión se te va el sueño. Esto es nada más y nada menos que por la estimulación neuronal que tú le das al cerebro, ¿no? Le puedes agregar muchos colores, movimiento, etcétera, etcétera, y se te estimula el cerebro y se te va el sueño. Otra recomendación es tomar el sol con prudencia. 10 minutos es bueno ya que esto te ayuda a descansar. Hay veces que cuando estamos en la playa tomamos el sol y nos sentimos muy, muy, muy descansados. Mejora también el estado de ánimo. El que nos dé el sol ayuda a que estemos de muy buen humor. Genera vitamina D, que ayuda a las reacciones químicas positivas en el organismo. La vitamina D ojo, esto solamente el sol te ayuda a producir la vitamina D. Es una vitamina que solamente sucede gracias al contacto con los rayos solares ¿cómo se dice? En medida. Te ayuda a fortalecer el sistema inmune. El sistema inmune, pues ustedes saben que es el que nos ayuda a combatir las enfermedades. También te ayuda a evitar el raquitismo. El raquitismo es lo que hace que no se consoliden los tejidos óseos y también te ayuda a sincronizar el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es cuando tú reconoces lo que es el día y lo que es la noche en función de los rayos solares y de la ausencia de luz solar. Hay que dar al cerebro, como les decía previamente, la materia prima para funcionar. No sé si les ha pasado que de repente te has sentido irritable, triste, apático, adormecido, sin razón aparente. O sea, como que dices, chinga, hoy me siento muy cansado, hoy me siento eufórico, me siento como muy apático, sin ganas de hacer nada, como que triste. Y esto es porque en nuestro cerebro hay como un ecualizador de neurotransmisores. Y resulta que la combinación de este ecualizador o de estos neurotransmisores hacen que nos sentamos de tal o cual manera. Es cuestión muy, muy cerebral. Eh, la dopamina hace que te sientas como muy tranquilo, muy enamorado. La baja serotonina hace que nos sintamos irritables. El alta o el alza de oxitocina hace que nos sintamos muy afectivos. Si estamos sintiendo lo que previamente les dije, lo irritable, triste, apático, adormecido, seguramente tu cuerpo no está recibiendo la materia prima necesaria para fabricar neurotransmisores, sobre todo serotoninas y dopaminas. Entonces, hay que tener en cuenta los consejos también anteriores para evitar estas emociones. Un consejo que también les puedo dar, sin que suene a comercial, es que consuman suplementos alimenticios, suplementos vitamínicos que apoyen el rendimiento cerebral, que contenga aceite de pescado, magnesio, aminoácidos, el llamado omega 3. Ahora, si nosotros logramos consolidar este cuidado del cerebro, pues nuestro cerebro se va a sentir fresquecito y listo para estar funcionando. Eh, no sé si les ha pasado también que hay una voz en su interior que no deja de hablar. Esto que les está diciendo, mira lo que está acá, mira lo que está allá, el profe está así, la maestra está así, la luz está así, esto me molesta, esto me beneficia. Algo que siempre está hablando. Resulta que ese algo es nuestro consciente. Lo ideal es disociarnos de esa voz interior porque nos distrae. Esto evita cuando nos distrae la concentración, el focalizarnos. Para obtener un rendimiento óptimo de nuestro cerebro es de vital importancia poder controlar la focalización. ¿Y cómo hacemos para focalizarnos? Pues una recomendación es que meditemos. Al meditar entre 5 y 10 minutos, 5, 10, 15, y lo puedes aumentar. Hay gente que ha meditado hasta por días, meses. Ayuda mucho a que tu cerebro esté relajado y bien enfocado. ¿Vale? Esto nos lleva a un concepto o a una teoría que le llaman la teoría del cerebro triuno. Esta teoría del cerebro triuno, permíteme. La teoría del cerebro triuno nos habla de cómo más o menos algunos lo están validando, otros están en contra de esta teoría. Pero bueno, yo les platico desde un punto de vista práctico. Nos sirve para entender más o menos cómo funciona nuestro cerebro. Y es que hubo un psicólogo llamado Paul MacLean que hablaba de la tripartición de un cerebro, el cual lo divide en el neocórtex o prosencéfalo, que es el responsable o el encargado del raciocinio, de la reflexión, de la resolución de problemas, del pensamiento matemático, del lenguaje. Y luego hay otro cerebro que le llaman el mesencéfalo, que es el cerebro límbico. Este cerebro límbico es donde están las emociones, la percepción no consciente, ahí es donde está nuestra conciencia.
Fíjense, nuestra conciencia. Ahorita nosotros, a pesar de que ahí está la percepción no consciente, como los olores, colores, sabores, texturas, lo visual, ahí también están las emociones. Ahí está lo que está, o ahí es donde percibimos lo que está sucediendo actualmente. Y luego tenemos otro cerebro que es el reptiliano o rombencéfalo, que es donde están los instintos, y como instintos captamos nosotros tres principales. Primero, la supervivencia, ¿sale? Aquí es el instinto de supervivencia es donde está el instinto de alimentación, el instinto de huir, el instinto de protección. Luego está el instinto de reproducción, que es donde está la parte sexual, la parte del macho alfa, de la mujer, el instinto materno, etcétera, etcétera. También está el otro instinto, que es el instinto de la fe. Este todavía está investigándose y se dice que nosotros como seres humanos tenemos un instinto que es el de creer en lo que sea. Nosotros tenemos necesidad de creer en la religión, de creer en un Dios, creer en nuestros padres, creer en un equipo de fútbol. Es algo instintivo, ¿sale? Hay necesidad de creer. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve determinar o entender que existen tres cerebros? Resulta que al saber que estos tres cerebros existen, el neocórtex, que es en donde está la parte lógica, la razón, lo inteligente, podemos identificar que cuando nos hablan de resoluciones de problemas, si yo les digo cuánto es 45 por 23, exactamente ahí entra el cerebro del neocortical y empieza a hacer esa operación y se desconecta de lo límbico. Esta corteza nueva o neocórtex es la que nos ayuda a resolver problemas, ¿sale? Luego está la parte límbica. La parte límbica es donde están todas esas afectividades, las motivaciones, las conductas, donde está toda nuestro sentir, ¿no? El amor, la felicidad, la tristeza, el cólera, el malestar, el enfado. Todas estas emociones están ahí y ahí es donde está nuestra voz interior o donde está nuestra conciencia. Luego, la parte reptílica es donde están los patrones de comportamiento instintivos, donde está el hambre, el cansancio, el género, la sed, todo esto que tiene que ver con la reproducción. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Pues para saber cómo tomamos decisiones. Resulta que si ustedes deciden ir por un lugar o por el otro, comer un alimento que otro, seguramente vamos a decir, bueno, es que el neocórtex nos está haciendo razonar. Pues los estudios demuestran que nosotros tomamos el 98% de las decisiones, esto lo pueden ver también en ese mismo libro de Pérez Tupiñán, el ladrón de cerebros, o también en el libro de un cuate que se apellida Sigman, que se llama La vida secreta de la mente, resuelven que nosotros tomamos decisiones el 98% por el corazón o por la emoción, debido a la emoción. Esto también lo confirmó Google recientemente. Y solamente un 2% de las decisiones las tomamos con el neocórtex o de manera razonada. Esto se debe a que somos seres emocionales. Incluso ese 2% de decisiones razonadas o racionales se ven influenciadas en gran medida por nuestra conciencia o nuestra emoción. ¿Sale? Ahora, ¿por qué nos comportamos como lo hacemos? Pues resulta que si controlamos los estímulos, puedes controlar el comportamiento. Una situación de castigo y recompensa. Pues esto no es así. No existe el castigo y la recompensa. Si tú quisieras, por ejemplo, dejar algo de comer, dejar algo o dejar de, digamos que quieres estar a dieta, tú vas a decidirlo, vas a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de comer comida grasosa el lunes, ¿no? Pero si encontramos, si hay estímulos cerca de nosotros que no lo impidan, seguramente no lo vamos a dejar de hacer, no vamos a dejar de comer comida grasosa. Si nosotros queremos, por ejemplo, dejar de tomar cerveza y tenemos una cerveza en el congelador, en el refrigerador, nos va a ser muy difícil, no digo que no se pueda, pero nos va a ser muy difícil dejarlo porque ahí está la tentación. Entonces, los estímulos de nuestro exterior, de nuestro exterior, de las personas, nos pueden ayudar a controlar los comportamientos, ¿no? Esto nos puede también ayudar a generar hábitos. Ahora, todos estamos buscando un incentivo mágico que nos permita como poder comportarnos de tal o cualquier manera, pero no sucede. O sea, todo el mundo hemos estado en una situación en donde queremos dejar de hacer algo o queremos empezar alguna actividad. Y esto no nos es tan fácil.
Resulta que nosotros tenemos como un, digamos, termostato interior, pero de múltiples direcciones, ¿no? Un termostato, si ustedes no lo saben, lo que hace es, por ejemplo, queremos que nuestra temperatura esté al 20%. Entonces, lo que va a hacer ese termostato es que si está haciendo frío, el termostato para estar en el 20, en el 20, en 20 grados va a aumentar su calor. Pero si está haciendo calor y queremos estar a 20 grados, el termostato va a tender al frío, va a generar frío. Entonces el ser humano es igual, perdón, es igual, solo que con las emociones. Si nosotros tenemos prioridades en nuestra vida, nuestras decisiones van a estar sujetas al exterior, al entorno en el que nos rodeamos para podernos mantener en el centro de este termostato. Entonces, si por ejemplo un colaborador está mal en su familia, en una empresa, a lo que va a tender es a irse hacia el lado de la familia. Entonces, va a dejar de atender un poco el trabajo. ¿Por qué? Porque sus valores están muy sujetos a cómo está en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la acción controla la percepción. La acción depende del entorno donde nos encontramos. Tendemos a equilibrarnos. Somos como un barco en medio de una tormenta. Si ustedes pudieran enumerar ahí sus 5 prioridades actuales en la vida, ustedes se van a dar cuenta de cuáles son sus valores, ¿no? Puede estar su familia, puede estar su trabajo, su escuela, su novia, su novio, su casa, qué sé yo. Pueden tener esas 5 prioridades. Y si ustedes hicieran una estrella con esas 5 prioridades y se colocaran en el centro, pudieran valorarlas ahorita actualmente cómo se encuentran del 1 al 10 en cada una de ellas. En una van a estar en 8, en otras en 10, en otras en 7, etcétera, etcétera. Si tú pudieras ponerte en el centro y fueras ese barco, te vas a tender a hacer hacia un lado o hacia el otro para equilibrarlo. Esto es de lo más común y esto nos ayuda a predecir el comportamiento de las personas. Muchas veces en situaciones empresariales, en situaciones de trabajo, tendemos a criticar mucho a la gente o podemos juzgar a las personas por su bajo rendimiento. Y es porque solamente nos fijamos en cómo están actuando dentro del panorama empresarial, pero no vemos cuál es su contexto, cuáles son sus prioridades. Si nos preocupáramos por ver cuáles son esas prioridades y qué es lo que carece en cada una de esas prioridades, pudiéramos entender por qué se comporta de tal o cual manera en el trabajo. ¿Sale? Entonces, nosotros como líderes, hablando de líderes en la vida empresarial, lo que tendemos es a generar entornos favorables pues para que la gente prospere. ¿Cómo le hacemos? Pues si vemos que algún colaborador o algún compañero está mal en el entorno familiar, lo apoyamos para que pueda equilibrarse. Si vemos que está mal en el entorno laboral, lo apoyamos también pues para mantener ese equilibrio, ¿no? Teniendo esto pues en cuenta, nos damos a color pues de que el entorno dicta las acciones que permiten controlar las percepciones. Con lo cual el control es diferente a planificar, el control es igual a adaptarse. Y el ser humano tiende a adaptarse a las situaciones iguales, a las situaciones en las que se encuentra. Entonces, si ustedes, imagínense, si ustedes pagaran horas extras a los empleados, ¿trabajarían más? Los dejo con esta reflexión. Espero que les haya gustado esta sesión de mente. Y pues nada, nos vemos en la próxima y aquí andamos a la orden. Que estén muy bien y un abrazo para todos.